Mi novio fingió su propia muerte y me culpó por un robo, así que lo mandé bien lejos. 2 años después, apareció frente a mi residencia universitaria, observando cada uno de mis movimientos. Estaba en plena clase de matemáticas, escribiendo a mis amigas un meme sobre desvíos en la carretera, cuando el director carraspeó por el altavoz escolar, esa señal inconfundible de que venía un anuncio importante. Atención a todo el alumnado y personal. Nadie debe salir de su aula. Todos deben permanecer sentados hasta nuevo aviso. Es por su seguridad y también por la nuestra. Por lo general, nadie le hacía caso al profesor, pero esta vez se hizo un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Hasta la señora Peterson dejó de escribir en la pizarra a mitad de una frase. Escuchamos sirenas afuera, y ella nos ordenó sentarnos. Nos mirábamos entre todos con los ojos bien abiertos, sin decir nada, pero pensando exactamente lo mismo. Algún profesor murió. Las luces rojas y azules se reflejaban en las paredes, y gritos de otros grados se oían por todo el edificio. La señora Peterson intentó tranquilizarnos diciendo que no era nada grave y que debíamos concentrarnos en la clase, pero le costaba tanto respirar que ni siquiera se creía sus propias palabras. Todos sacamos el celular y empezamos a mandar teorías al grupo de Snapchat. Entonces lo escuchamos. Pasos apresurados fuera del aula, pasos pesados, varios pares. No me aguanté, tenía que mirar. Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la ventanilla. 2 paramédicos corrían por el pasillo empujando una camilla con ruedas, como esas que se ven en los dramas médicos cuando alguien sufre un paro cardíaco. «Aléjate de la puerta, Eve», susurró la señora Peterson con la voz temblorosa. Ella también estaba asustada. Me senté de inmediato y les conté por mensaje lo que acababa de ver. En segundos, los bitmojis de todos aparecieron en el grupo más rápido que topos en un juego de feria. Capaz por fin alguien se deshizo del profe Jordan, el raro de historia. No, seguro fue una reacción alérgica. Las alergias a los frutos secos son tremendas. Otro dijo que tal vez alguien comió de más. La señora Peterson trató de retomar la clase, algo sobre la guerra de independencia, pero nadie le prestaba atención. ¿Quién iba a concentrarse en batallas de hace 200 años cuando había alguien peleando por su vida justo al lado? Finalmente, tocaron la puerta. Era el director, acompañado por un oficial de policía. «Eve O'Brien», dijo con voz seria. «Se me cayó el alma al suelo. Esa era yo. ¿Podés acompañarnos, por favor? Trae tus cosas». Me levanté en silencio y lo seguí, sin tener idea de lo que estaba pasando. Al pasar por el gimnasio, vi a uno de los paramédicos sentado en el suelo llenando papeles. La camilla estaba a un lado. Cuando llegamos a la oficina, vi a mis padres sentados en las sillas de madera. Mis padres están divorciados y no los veía compartir una misma habitación desde que tenía 7 años. Así que ahora sí que no entendía nada. De repente, mi mamá se levantó y me abrazó con fuerza. Lo siento tanto», repetía una y otra vez. La aparté con suavidad. «Chicos, estoy bien. O sea, lo del profesor es triste para todos». Me interrumpió el sonido de mi papá, el tipo más reservado y serio del mundo, rompiendo en llanto. «Cariño, no fue un profesor», logró decir apenas. Me contaron que Alvin, mi novio, había muerto. Volví a empujar a mi madre. «¿Qué clase de broma enferma es esta? Lo vi anoche». Sentí como la rabia me hervía por dentro. Sabía que mis padres podían ser complicados, pero nunca pensé que fueran tan crueles. No respondieron. Solo me miraban con ojos llenos de lástima. Fue mi papá quien rompió el silencio. «Cariño». Su papá lo llamó para desayunar con la familia. Como no bajaba, fueron a buscarlo. No estaba en su cuarto. Subieron al ático, y la puerta no abría. Resultó que estaba trabada por su cuerpo. Se había quitado la vida. Volvió a llorar con más fuerza. Saqué mi cigarro electrónico del bolsillo sin importarme que el director estuviera ahí. Les dije que estaban mintiendo, que había visto la camilla, los gritos. Resultó que pensaban llamarme por el altavoz, pero justo en ese momento el conserje se cayó y se rompió la cadera, así que tuvieron que atenderlo primero. Volví a mirar a mi madre y vi su cuerpo entero temblando como nunca. Metí la manga de mi buzo en la boca y grité con todas mis fuerzas. Mis piernas colapsaron, y el dolor me hizo sentir tan real que empecé a golpear la cabeza contra el suelo, una y otra vez. Mis padres me levantaron y me llevaron hasta el auto. Íbamos rumbo a casa cuando llegó el mensaje. Era Alvin. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el celular. La notificación decía Alvin, clarito, con su foto de perfil, una selfie que nos habíamos sacado en la playa el verano pasado. Hice clic. Era un enlace de YouTube. Mi mamá lloraba en el asiento delantero mientras mi papá manejaba. Ninguno decía nada. El único sonido eran los limpiaparabrisas raspando el parabrisas. Había empezado a llover. Ninguno notó que yo miraba la pantalla con total incredulidad. Toqué el enlace y esperé que cargara, viendo el círculo girar una y otra vez. El video empezó, y ahí estaba él, Alvin, sentado en lo que parecía una cabaña vieja, con paredes de madera. Estaba irreconocible. Tenía moretones en la cara, el labio partido, sangre seca en la comisura de la boca, un ojo casi cerrado por la hinchazón. Empezó a hablar, y bajé el volumen para que mis padres no lo escucharan. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando. Dijo que sentía haberme asustado, pero que tenía que escapar.
Contó que su padre lo maltrataba desde hacía años y que la noche anterior había sido la peor. Se levantó la camiseta y solté un grito ahogado. Sus costillas estaban cubiertas de moretones morados y amarillos. Mostró los brazos, llenos también. Algunos eran recientes, rojos y furiosos. Otros antiguos, ya verdosos. Había cicatrices que nunca había visto, ocultas bajo sus mangas largas. Dijo que su padre, al ver la habitación vacía, llamó al 911 diciendo que Alvin había muerto. Lo hizo para encubrir todo el abuso en caso de que alguien empezara a hacer preguntas. Contó que llevaba meses planeando la fuga, ahorrando dinero de su trabajo de medio tiempo y consiguiendo esa cabaña gracias a un contacto. El video terminó con él diciendo que estaba a salvo y que me mandaría la dirección para encontrarlo. Miró directo a la cámara y dijo: "Te amo, Eve, lo siento". Y la pantalla se puso negra. Me quedé allí, paralizada, sin saber qué pensar. Mi novio estaba vivo, pero había dejado que todos pensaran que había muerto. Mi mamá se dio vuelta y me vio con el celular en la mano. Su rostro empapado en lágrimas cambió de inmediato. Alargó la mano y me lo arrebató antes de que pudiera reaccionar. Intenté contarle a mi mamá sobre el video, pero no quiso escuchar. Dijo que probablemente algunos chicos de la escuela estaban haciendo una broma cruel, que la gente podía ser terrible cuando ocurría una tragedia. Me dijo que estaba en negación y que necesitaba aceptar lo que había pasado. Mi papá estuvo de acuerdo con ella, mirándome por el retrovisor con esos mismos ojos llenos de lástima. Me llevaron a casa y mi mamá se quedó con mi celular. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo todo sin distracciones. Pasé el resto del día en mi cuarto, fingiendo que reflexionaba, pero en realidad estaba ideando cómo recuperar mi teléfono. Necesitaba ver la dirección que Alvin había mencionado. Necesitaba saber si todo esto era real o si estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, esperé hasta escuchar a mis padres irse a dormir. La casa estaba en completo silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Bajé con cuidado, evitando el tercer escalón que siempre crujía, y encontré mi celular cargando sobre la encimera de la cocina. Tal como esperaba, había otro mensaje de Alvin. Era una dirección de una cabaña a 1 hora de distancia, cerca del bosque estatal. Me decía que fuera sola y que no le contara a nadie, que me explicaría todo cuando llegara. Parte de mí sabía que era una locura, pero necesitaba conocer la verdad. Volví a mi cuarto, abrí la ventana y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Vivíamos en una casa de un solo piso, así que fue fácil salir. Fui al garaje, agarré mi bicicleta con cuidado de no tirar las herramientas de jardinería y empecé a pedalear. Durante todo el camino, no podía dejar de pensar en ese video. Esos moretones parecían reales, y la expresión de Alvin también. No parecía que estuviera actuando. La noche estaba oscura y los faroles proyectaban sombras largas sobre las calles vacías, mientras yo pedaleaba más fuerte, desesperada por descubrir si el chico que amaba estaba realmente vivo. El viaje pareció eterno. Las piernas me ardían como fuego y tuve que parar 2 veces para recuperar el aliento, inclinada sobre el manubrio, respirando el aire frío de la noche. El camino hacia el bosque era totalmente negro, más oscuro de lo que jamás había visto. Solo tenía la linterna del celular para guiarme. El haz de luz apenas iluminaba unos pocos metros del asfalto agrietado. Cada sombra parecía una amenaza esperando para saltar. Finalmente vi la cabaña a lo lejos, con una pequeña luz encendida en una de las ventanas, como un faro. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Dejé la bici al pie de un roble enorme y caminé hasta la puerta, con las zapatillas crujiendo sobre las hojas secas. Antes de poder tocar, la puerta se abrió. Era Alvin. Estaba aún peor que en el video. Los moretones de su cara se habían oscurecido. Manchas moradas y verdes cubrían su mejilla izquierda como pintura derramada, su ojo derecho casi cerrado por completo. Me metió adentro rápidamente y cerró con llave, echando el cerrojo con las manos temblorosas. Quise abrazarlo, pero algo no se sentía bien. Estaba inquieto, revisando la ventana cada pocos segundos, apartando una cortina raída con nerviosismo. La cabaña era pequeña y olía a humedad, y a algo más. Miedo, tal vez. Había un saco de dormir en una esquina y unas latas de comida sobre una mesa tambaleante que parecía a punto de romperse. Me dijo que me sentara y empezó a hablar rapidísimo, como si las palabras se tropezaran unas con otras. Dijo que su papá lo maltrataba desde que era niño, que al principio eran bofetadas por sacar malas notas, y luego puñetazos si respondía mal, que la noche anterior lo había arrojado por las escaleras solo por olvidar sacar la basura. Le pregunté por qué no se lo dijo a nadie. Se rió, pero no fue una risa alegre. Era amarga, como rota por dentro. Dijo que su papá era respetado en el pueblo, entrenaba al equipo de béisbol infantil y asistía a la iglesia cada domingo, saludando a todos después del servicio. Nadie le creería. Además, su papá siempre lo amenazaba con llamar a alguien si decía algo. Levantó la camiseta y me mostró más moretones en la espalda y en las piernas. Algunos parecían marcas de cinturón, largas, finas. Otros eran redondos, como de puños. Sentí náuseas. Pensé en todas las veces que había usado mangas largas en pleno verano, diciendo que tenía frío, o cuando decía que se había caído de la patineta o golpeado con una puerta. Las señales estaban ahí. Yo debía haberlo notado. Y entonces soltó la bomba. Dijo que llevaba meses robándole dinero a la ferretería de su papá. Pequeñas cantidades del cajón de la caja. 20 aquí, 30 allá.
Lo necesitaba para escapar y sobrevivir solo, pero lo más inquietante fue que puso mi nombre en unos recibos falsos. Decía que yo lo ayudaba con el inventario después de clases y que me pagaban por debajo de la mesa. Le dije que eso era una locura. ¿Por qué haría algo así? Me dijo que necesitaba un seguro, que si su papá descubría el dinero faltante, podría culparme a mí. Así, su padre quizás solo gritaría, en vez de levantarle la mano. Me puse de pie para irme, pero él me agarró del brazo. No con fuerza, pero lo suficiente para detenerme. Sus dedos temblaban. Dijo que no podía dejarlo todavía, que necesitaba que entendiera que su plan aún no había terminado. Iba a quedarse escondido unos días más, dejar que los moretones se notaran bien en las fotos, y luego denunciar el abuso. Pero necesitaba esos recibos como evidencia contra su papá. Si este negaba todo, Alvin amenazaría con contarle a la policía sobre el dinero robado y decir que su padre lo obligó. Era una lógica torcida, pero entendí por qué le parecía que tenía sentido. Le dije que esto era una locura, que usarme de esa forma no estaba bien. Se echó a llorar, con lágrimas mezclándose con la sangre seca de su rostro. Dijo que lo sentía mucho, que jamás quiso hacerme daño, que no sabía qué más hacer, que llevaba tanto tiempo planeando esto y que yo era la única persona en la que confiaba. Intenté irme otra vez, pero entonces noté algo que me heló la sangre. Las llantas de mi bicicleta estaban desinfladas, las dos. Le pregunté qué había pasado, tratando de mantener la voz firme. Dijo que habría sido casualidad, que quizás pisé vidrio en el camino, pero supe que mentía. No me miraba a los ojos. Los movía por toda la cabaña. Le pedí que me prestara su teléfono para llamar a alguien. Dijo que lo había tirado al río, para que su papá no pudiera rastrearlo. Todo empezaba a darme muy mala espina. Estaba atrapada en medio de la nada y sin forma de irme. Me insistía en que solo tenía que quedarme un poco más, hasta que él decidiera su próximo paso. Prometió que arreglaría mi bicicleta por la mañana, pero la manera en que se comportaba me recordaba algo. Esa forma de controlar todo, de pedir perdón y después volver a hacerlo. Era igual a como él describía a su papá. Fingí calmarme y dije que entendía. Me senté de nuevo en la silla de madera que crujía y le pedí que me contara más sobre su plan. Mientras hablaba, miraba a mi alrededor buscando algo útil. Había un teléfono antiguo en la pared, pero cuando pregunté por él, me dijo que estaba desconectado desde hacía años. Tenía respuesta para todo. Se notaba que Alvin lo había pensado todo con detalle. Probablemente pasó horas planeando cada paso. Me mostró un cuaderno donde había anotado todas las veces que su padre lo había lastimado. Fechas, descripciones, todo con una letra impecable. 3 de junio, cinturón, 10 golpes. 19 de julio, golpe en el estómago, no podía respirar. La lista seguía por páginas. También me mostró copias de los recibos falsos con mi nombre. Mi firma estaba falsificada bastante bien, lo suficiente como para engañar a alguien que no mirara con atención. Había estado practicando. A la mañana siguiente, me desperté en el suelo, con la espalda adolorida por la madera dura. Alvin me había dado el saco de dormir, mientras él dormía sentado en una silla junto a la puerta, como si estuviera vigilando, la cabaña o a mí. Le dije que necesitaba ir al baño, y señaló hacia una letrina afuera. Me siguió y esperó justo al lado, tarareando nerviosamente. Podía ver su sombra a través de las rendijas de la madera. De regreso, vi un sendero que se adentraba en el bosque, apenas visible entre la maleza. Lo memoricé, conté los árboles como referencia. Dentro de la cabaña, fingí estar de su lado. Le dije que quería ayudarlo a hacer justicia contra su padre. Su rostro se iluminó como niño en Navidad y me abrazó fuerte. Se sintió mal. Ese no era el Alvin que yo conocía, o tal vez sí, y simplemente nunca había visto este lado suyo. Empezó a contarme más detalles del abuso, cómo su papá lo hacía quedarse de pie en la esquina durante horas, hasta que las piernas le temblaban, cómo le quitaba la comida como castigo, a veces durante días, cómo lo encerraba en el sótano, sin luz, solo con el sonido de los ratones rascando las paredes. Cada historia era peor que la anterior, y aunque le creía, las marcas en su cuerpo eran prueba suficiente. Nada de eso justificaba lo que me estaba haciendo a mí. Estaba tan atrapado en su propio dolor que no veía que también me estaba lastimando. Cuando fue a la letrina, aproveché para revisar sus cosas. Encontré su diario y lo hojeé rápidamente. Ahí estaban todos los relatos de abuso, escritos con un detalle que partía el alma, pero también su plan para culparme. Llevaba meses planeándolo, cada paso calculado, qué recibos falsificar, cómo hacer que yo llegara allí, cómo mantenerme. Y encontré algo más, escondido bajo una pila de ropa sucia. Su celular. No lo había tirado como dijo. Lo tenía escondido, con la batería aparte. Le puse la batería y lo encendí con las manos temblando. Había decenas de mensajes de su padre, pero no eran del tipo, estamos preocupados, vuelve a casa. No, eran amenazas. Le decía que volviera o lo iba a lamentar, que lo encontraría donde fuera que se escondiera, que conocía todos sus escondites. Y el último mensaje me heló la sangre. Decía que sabía lo del dinero robado, lo de los recibos, y lo sabía sobre mí, que ya iba en camino. Escuché a Alvin regresando y escondí el teléfono lo más rápido que pude, con el corazón latiéndome en los oídos. Esa tarde, Alvin se puso más paranoico. No dejaba de mirar por las ventanas y se sobresaltaba con cada sonido, una rama al romperse, el canto de un pájaro.
Decía que su papá era astuto y que quizás había descubierto dónde estaba, que la cabaña era de su tío, que vivía en otro estado, pero su papá sabía de su existencia porque habían venido aquí una vez en una reunión familiar. Le propuse ir a la policía de inmediato, pero él se negó. Dijo que aún no era el momento, que necesitaba más tiempo para preparar su versión, para asegurarse de que todo sonara creíble, y para que los moretones se notaran más. Ahí entendí que estaba dilatando todo. Una parte de él tenía pavor de enfrentarse a su papá, incluso con ayuda policial. El abuso lo había dejado destrozado. Estaba como un venado paralizado por las luces de un coche. Le dije que tenía hambre. Ya no quedaba casi nada. Unos crackers ranciados y una lata de frijoles. Le propuse ir en bici a la tienda más cercana a buscar comida. Se rió y me recordó que mis llantas estaban pinchadas. Dijo que iría él, que yo me quedara allí, donde estaba segura, que cerrara con llave y no abriera a nadie. Sabía que esa era mi oportunidad. En cuanto salió, tomé su celular y marqué al 911, pero la batería se agotó antes de poder decir nada. 3 pitidos y pantalla negra. Busqué por todos lados un cargador, pero no encontré ninguno. Entonces recordé el sendero en el bosque. Tal vez llevaba a una carretera o a otra casa. Tenía que intentar algo. Me adentré por el camino, avanzando tan rápido como podía sin hacer mucho ruido. Las ramas me arañaban los brazos, dejándome líneas rojas. Telarañas se enredaban en mi cabello. Después de unos 10 minutos, escuché el motor de un auto. Corrí hacia el sonido y llegué a un camino de tierra. Pero mi corazón se desplomó cuando vi quién era. El papá de Alvin, en su enorme camioneta negra. Conducía despacio, mirando hacia el bosque como si estuviera buscando algo o a alguien. Su rostro lucía enfadado, incluso desde lejos. Me agaché detrás de un árbol y contuve la respiración, apretándome contra la corteza áspera. Pasó de largo sin verme. Esperé hasta que el sonido del motor desapareció y luego empecé a caminar por la carretera, en dirección contraria. Había caminado unos 20 minutos cuando escuché otro auto. Esta vez me escondí entre unos arbustos antes de mirar. Era Alvin, en una camioneta vieja que no había visto antes, llena de óxido, con el escape colgando. Seguramente la tenía escondida para emergencias. Conducía rápido, desesperado, aferrado al volante con los nudillos blancos. Me quedé quieta, escondida, hasta que pasó de largo. Ahora sí estaba realmente asustada. Ambos me estaban buscando. Seguí caminando, manteniéndome cerca del borde del bosque por si tenía que esconderme. Las piernas me dolían, la garganta estaba seca. Finalmente, vi una casa a lo lejos. Salía humo de la chimenea y había flores en la ventana. ¡Gente! Corrí hacia la puerta y golpeé desesperadamente. Me abrió una señora mayor, con un delantal lleno de flores. Debía parecer una loca, porque dio un paso atrás llevándose la mano al pecho. Le dije que necesitaba usar su teléfono, que era una emergencia. Me miró de arriba a abajo. Vio los rasguños, las hojas en mi pelo, la desesperación en mi rostro, y me dejó entrar. Su cocina olía a pan recién horneado. Señaló un teléfono antiguo en la pared, de esos con disco. Llamé a mis padres primero. Mi mamá atendió al primer timbrazo, llorando. Dijo que me habían estado buscando toda la noche, que la policía ya estaba involucrada. Todos pensaban que había hecho alguna tontería por culpa de Alvin. Le dije que estaba bien, más o menos. No sabía la dirección exacta, pero la señora me ayudó, señalando unas cartas sobre el mostrador. Mi mamá dijo que venían por mí de inmediato. Después llamé a la policía. Les conté sobre Alvin, dónde estaba la cabaña, que seguía vivo, pero que necesitaba ayuda. La señora me preparó una infusión de manzanilla mientras esperaba. Dijo que a veces pasaban chicos por allí, huyendo de algo, que ella nunca preguntaba, solo ayudaba como podía. Me dio unas galletas caseras y un paño tibio para los rasguños. Unos 30 minutos después, escuché autos llegando. Muchos. Mis padres entraron corriendo y me abrazaron tan fuerte que me costaba respirar. Mi mamá lloraba desconsoladamente. Mi papá no paraba de repetir mi nombre, una y otra vez. Había 2 agentes de policía con mis padres. Me hicieron 1000 preguntas. Les conté todo, sobre el video, la cabaña, los moretones, los recibos falsos. Uno de los oficiales se quedó con nosotros mientras el otro fue a buscar la cabaña. Esperamos lo que pareció una eternidad. La señora mayor preparó más té, y mi mamá no soltó mi mano ni un segundo. Finalmente, el radio del agente crepitó. Habían encontrado la cabaña, pero estaba vacía. No había señales de Alvin, aunque hallaron su diario y los recibos. Evidencia tanto del maltrato como del fraude. Emitieron una alerta de búsqueda para Alvin y su padre. El oficial dijo que necesitarían que fuera a la comisaría para dar una declaración completa. Mis padres me llevaron hasta allí, tomándome de la mano durante todo el trayecto. Mientras veía pasar las calles conocidas, sentía como si hubiera estado fuera por años, no solo una noche. En la estación, conté la historia de nuevo, esta vez a una detective que grabó todo. Mientras hablábamos, llegó una llamada. Una cámara de tráfico había captado la camioneta que Alvin conducía. Estaba regresando al pueblo. Enviaron patrullas para interceptarlo. 1 hora después, lo trajeron. Se veía derrotado, como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Iba encorvado, sin mirar a nadie. Me vio a través del cristal de la sala de interrogatorio y murmuró: «Lo siento». No sabía qué sentir. ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Alivio? Tal vez un poco de todo a la vez. La detective dijo que también habían detenido a su padre en casa.
Estaba en estado de ebriedad y empezó a agredir a los oficiales. Ahora los dos estaban bajo custodia. Durante los días siguientes, se supo toda la verdad. Otros chicos dieron testimonio de que habían visto a Alvin con moretones a lo largo de los años. Algunos profesores admitieron que habían sospechado, pero nunca tuvieron pruebas. Los registros de la ferretería mostraban el dinero faltante. Estaban los recibos falsos con mi firma falsificada. Y el diario de Alvin documentaba años de abuso, con un detalle que partía el alma, pero también revelaba cómo ese abuso lo había distorsionado, cómo aprendió a manipular y controlar, tal como hacía su padre, cómo justificó lastimarme, porque él había sufrido más. El fiscal dijo que había pruebas suficientes para presentar cargos contra ambos. El padre de Alvin, por maltrato infantil y denuncia falsa. Alvin, por fraude, falsificación de documentos y privación ilegal de libertad, por haberme retenido en la cabaña en contra de mi voluntad. Pero también consideraron las circunstancias. Los años de abuso fueron tomados como factores atenuantes. Probablemente Alvin recibiría terapia obligatoria y servicio comunitario en vez de cárcel. Su padre, en cambio, enfrentaba una condena seria. Resultó que no era su primer delito violento. Tuve que testificar en una audiencia, no en un juicio completo, ya que ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad. Ver a Alvin en la corte fue difícil. Parecía más pequeño, más frágil. Su abogado leyó una declaración donde Alvin se disculpaba con todos, especialmente conmigo. Dijo que el abuso había distorsionado su sentido del bien y del mal, que pensaba que lastimar a otros era normal porque era todo lo que conocía, pero que ahora estaba recibiendo ayuda y quería cambiar. Su padre no se disculpó, solo se quedó sentado, mirando con desprecio, como si todo fuera culpa nuestra. Después de que todo terminó, empecé a ir a terapia también, para procesar lo vivido. Mi terapeuta me ayudó a entender que el trauma puede llevar a las personas a hacer cosas terribles, pero no las justifica. Alvin fue una víctima, sí, pero también me convirtió en una. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. También me ayudó a reconocer las señales que pasé por alto. El control, la manipulación, la forma en que me aisló en esa cabaña. Todas eran señales de alerta que podría identificar más rápido en el futuro. Formé un grupo de apoyo en la escuela para estudiantes que estuvieran lidiando con relaciones tóxicas, ya fueran románticas, familiares o de amistad. Nos reuníamos cada semana en la oficina del orientador escolar. Vinieron más chicos de los que esperaba. Resulta que mucha gente pasa por cosas así y no sabe cómo hablar del tema. Compartíamos historias y recursos. Aprendíamos sobre límites sanos, cómo detectar manipulación, cuándo pedir ayuda. El orientador dijo que era uno de los programas más importantes que había visto en la escuela. Alvin me escribió una carta desde el centro donde estaba recibiendo tratamiento. No la abrí durante semanas. Cuando finalmente lo hice, era en su mayoría disculpas. Decía que estaba aprendiendo sobre el ciclo del abuso, cómo muchas veces las víctimas se convierten en agresores si no reciben ayuda. Estaba decidido a romper ese ciclo. Me agradeció por haber sacado todo a la luz, aunque le doliera en ese momento. Dijo que quizás le salvé la vida, y tal vez también la de otros. No le respondí. No estaba lista. Tal vez nunca lo esté. Su padre fue condenado a 5 años de prisión. La jueza dijo que no mostró ningún remordimiento y que representaba un peligro para la sociedad. Cuando salga, tendrá que mantenerse alejado de Alvin y completar un programa de control de ira. Alvin recibió 2 años de libertad condicional y terapia obligatoria. También tuvo que devolver el dinero robado. La última vez que supe de él, vivía con su tío en otro estado, trabajaba en un supermercado y estaba tomando clases en línea para terminar la secundaria. Intentaba construir una vida sin violencia ni miedo. Todo esto me enseñó que las personas heridas, a veces, hieren a otras. Pero también me enseñó que cada uno elige. Alvin eligió arrastrarme a su plan de fuga. En vez de pedirme ayuda, eligió falsificar recibos, pinchar mis llantas, manipularme. Su trauma explica esas decisiones, pero no las justifica. Tuve que aprender a perdonarlo, por mi propia paz mental. Pero perdonar no significa olvidar ni dejarlo volver a mi vida. Significa soltar la rabia, para que no me consuma a mí también. A veces todavía tengo pesadillas con esa cabaña, con esa sensación de estar atrapada, sin salida. Pero luego recuerdo que sí salí, que encontré una salida, y ahora ayudo a otros chicos a encontrar la suya. El grupo de apoyo ha crecido. Incluso conseguimos financiamiento del consejo escolar para traer especialistas, expertos en violencia doméstica, en abuso emocional, exvíctimas que sobrevivieron y ahora prosperan. Estamos marcando la diferencia, una historia a la vez. Mirando hacia atrás, lo más aterrador no fue la cabaña, ni las llantas pinchadas, ni los recibos falsos. Fue lo normal que Alvin parecía durante tanto tiempo, lo bien que ocultó su dolor y sus planes. Me hizo darme cuenta de que nunca sabemos realmente lo que alguien está viviendo, qué batallas está peleando, qué decisiones está tomando en secreto. En momentos de desesperación, lo único que podemos hacer es prestar atención, confiar en nuestro instinto cuando algo no nos cuadra, y nunca tener miedo de pedir ayuda, porque quedarse en silencio no ayuda a nadie, ni a las víctimas, ni a los agresores, ni a quienes quedan atrapados en el medio. Por eso comparto esta historia, no por compasión ni por atención, sino porque alguien que lea esto podría estar pasando por lo mismo, ya sea siendo víctima o siendo manipulado por alguien que también lo fue. En ambos casos,
Tienes que saber que no es tu culpa y que no te corresponde a ti arreglar el trauma de los demás. Puedes sentir compasión por lo que han vivido y aún así protegerte de lo que podrían hacerte. Eso no es egoísmo, es cuidado propio. Eso también es sobrevivir. Y a veces, sobrevivir es lo mejor que uno puede hacer por todos los involucrados. El grupo de apoyo seguía creciendo e incluso aparecimos en una nota del periódico local. Nada de titulares nacionales ni grandes reportajes. Solo un pequeño artículo en el Diario del Pueblo sobre adolescentes ayudando a otros adolescentes. Fue entonces cuando las cosas volvieron a ponerse raras. Recibí un mensaje por Facebook de alguien llamado Cameron. Decía que conocía a Alvin del centro de tratamiento. Según él, Alvin no estaba tan bien como todos creían. Seguía manipulando gente, solo que ahora era más hábil para ocultarlo. Le mostré el mensaje a mi terapeuta y me dijo que tuviera cuidado. Podía ser cierto, o podía ser alguien buscando crear drama, pero luego empezaron a llegar más mensajes. Cameron decía que Alvin estaba planeando algo, que hablaba de mí todo el tiempo en las sesiones de terapia grupal, no de forma terapéutica, sino de una manera obsesiva, como si me culpase de todo lo malo que le había pasado. Tomé capturas de pantalla de todo y fui a ver al detective que había llevado nuestro caso. Dijo que lo investigarían, pero que mientras no hubiera amenazas concretas, no podían hacer mucho. Alvin tenía derecho a hablar de mí en terapia. Ese, después de todo, era el objetivo del tratamiento. Una semana después, mientras caminaba a casa desde la escuela, vi una camioneta conocida estacionada frente a mi casa, la misma oxidada que Alvin había conducido por el bosque. El corazón se me aceleró, me escondí detrás del seto del vecino y llamé a mi mamá, pidiéndole que no saliera. Luego llamé al 911 para reportar un vehículo sospechoso. Mientras esperaba a la policía, observé la camioneta. No parecía haber nadie adentro. Tal vez era una coincidencia. Muchas personas conducen camionetas viejas. La policía llegó y verificó las placas. No estaba registrada a nombre de Alvin. Pertenecía a un hombre llamado Denise, de un pueblo cercano. Cuando fueron a su casa, descubrieron que la había vendido meses atrás a un chico que pagó en efectivo, sin papeles. Solo un apretón de manos. La descripción coincidía con Alvin, pero el chico había usado un nombre falso. Los agentes dijeron que aumentarían las patrullas alrededor de mi casa y la escuela. Mis padres instalaron cámaras de seguridad esa misma noche. Mi papá incluso se tomó el día libre para quedarse conmigo y asegurarse de que estuviera a salvo. Pasaron unos días sin novedades y empecé a relajarme. Tal vez Cameron se había equivocado. Tal vez la camioneta fue solo una coincidencia extraña. Pero el jueves, después de clases, mientras esperaba que mi mamá viniera a buscarme, lo vi. Alvin estaba al otro lado de la calle, con gorra de béisbol y gafas de sol, como si eso fuera suficiente para ocultarse. Solo estaba ahí, observando la entrada. Sentí que se me cortaba la respiración. Volví corriendo al interior de la escuela y busqué al guardia de seguridad. Cuando salimos, Alvin ya se había ido, pero las cámaras de seguridad lo captaron claramente. Había estado allí una hora antes de que yo lo viera, simplemente mirando. La policía dijo que eso violaba los términos de su libertad condicional. Tenía prohibido acercarse a mí o a la escuela. Emitieron una orden de arresto. Su oficial de libertad condicional no sabía nada de él desde hacía semanas. Había dejado de asistir a sus sesiones obligatorias de terapia. Su tío dijo que una noche empacó sus cosas y se fue sin decir nada. Nadie sabía dónde estaba. Mis padres querían que dejara la escuela hasta que lo encontraran, pero tenía exámenes finales por delante y el grupo de apoyo me necesitaba. Llegamos a un acuerdo. Mamá o papá me llevarían y traerían de la escuela. Nada de caminar sola ni salir con amigos sin avisarles cada detalle. Tenía que mandarles mensajes cada hora. Era sofocante, pero entendía por qué lo hacían. Las cámaras de seguridad en casa captaron a alguien en el jardín 2 veces esa semana. La imagen era muy oscura, pero la complexión coincidía. Entonces, Britney, una de las chicas del grupo de apoyo, me contó algo que la había asustado. Un chico nuevo se había unido a su foro online de trauma. Usaba el nombre de usuario Survivor No More. Su historia era casi idéntica a la de Alvin. Padre abusivo, novia que lo traicionó. Pero en su versión, la novia era la villana que le había arruinado la vida sin motivo. Estaba recibiendo mucha compasión de otros miembros del foro que no conocían la historia real. Algunos incluso se ofrecieron a ayudarlo a buscar justicia. Britney capturó pantalla de todo antes de bloquearlo. Llevé todo al detective otra vez. Esta vez me dijo que lo estaban tomando en serio. Esto ya no era solo una violación de libertad condicional. Era posible acoso. Estaban colaborando con otros departamentos para localizarlo. Su padre seguía en prisión, por lo menos. Ya era bastante con uno solo. Pero Alvin había aprendido mucho de él. Cómo intimidar sin decir una palabra. Cómo hacer que uno se sintiera observado y en peligro sin romper ninguna ley. Bueno, al menos hasta que apareció en la escuela. Mi terapeuta me sugirió escribirle una carta, sin intención de enviarla, solo para sacar todo lo que sentía. Escribí 10 páginas, sobre cómo me sentía traicionada, cómo transformó su dolor en el mío,
cómo lo había amado y querido ayudar, pero él hizo que eso fuera imposible. Quemé la carta en el brasero del jardín y observé cómo el humo se elevaba y desaparecía. Sentí alivio, como si soltara un peso enorme que había estado cargando. Mamá preparó chocolate caliente y nos sentamos afuera hasta que el fuego se apagó. El lunes siguiente, Cameron volvió a escribirme, esta vez con una foto tomada dentro del centro de tratamiento. Era la habitación de Alvin. En la pared había mapas con círculos rojos. Mi casa, mi escuela, los lugares que frecuentaba, la cafetería donde estudiaba, el parque donde corría, el cine donde trabajaba los fines de semana. Cameron dijo que encontraron la habitación así después de que Alvin se fugó y que avisaron al personal, pero ya era tarde. El centro había fallado gravemente, no lo estaban vigilando como debían. Fue entonces cuando mis padres tomaron una decisión. Nos iríamos a casa de mi tía, en otro estado, hasta que lo encontraran. No quería sentir que estaba huyendo como una niña asustada, pero los mapas lo cambiaban todo. Alvin había estado planeando, observando, quién sabe desde cuándo. Empaqué una mochila y nos fuimos esa misma noche. Le dijimos a la escuela que había una emergencia familiar. Solo mis amigos más cercanos sabían la verdad. El grupo de apoyo tendría que continuar sin mí por un tiempo. Mi tía vivía en una comunidad cerrada, con guardias y cámaras por todas partes. Al principio me pareció exagerado, pero también me sentía segura. Hacía la escuela por internet y participaba en las reuniones del grupo por videollamada. La vida se sentía extrañamente normal y completamente equivocada al mismo tiempo, como si estuviera en un programa de protección de testigos. Cada vez que un auto pasaba despacio o alguien me miraba por mucho tiempo en el supermercado, el corazón se me aceleraba. Odiaba que Alvin me hubiera hecho sentir tan paranoica. 2 semanas después de llegar, el detective llamó con novedades. Lo habían atrapado. Dormía en su camioneta, en un estacionamiento subterráneo de un pueblo vecino al nuestro. Tenía un cuaderno lleno con mi rutina diaria y fotos que me había tomado con una cámara de lente largo. Cientos de fotos. De mí en la escuela, en el trabajo, incluso a través de la ventana de mi habitación. También encontraron una cuerda y un cuchillo en su vehículo. Dijo que eran para acampar, pero nadie le creyó. Esta vez quedó detenido sin derecho a fianza. Regresamos a casa al día siguiente, pero las cosas ya no se sentían igual. La casa ya no se sentía igual de segura. No paraba de revisar cerraduras, de mirar por las ventanas. Mis padres lo entendían. Papá instaló un sistema de alarma además de las cámaras. Mamá me inscribió en clases de defensa personal. No porque creyéramos que Alvin saldría pronto, sino porque sentirse preparada ayudaba a calmar el miedo. El instructor dijo que yo tenía talento natural. Al parecer, toda esa rabia acumulada tenía que canalizarse en algo. Los nuevos cargos eran graves: acoso, violación de la libertad condicional, posesión de armas. Su abogado intentó usar de nuevo la carta del pasado abusivo, pero el juez no lo aceptó. Dijo que Alvin ya había recibido una segunda oportunidad y la había desperdiciado. Las fotos inquietaron a todos, especialmente. Algunas eran de antes de su primera fuga. Me había estado siguiendo durante meses sin que yo lo supiera, observándome, aprendiendo mis rutinas. El detective dijo que era uno de los peores casos de acoso que había visto. Esta vez, no fui al tribunal. Mi declaración de impacto como víctima fue leída por la fiscalía. Escribí sobre cómo me había robado mi tranquilidad, cómo ahora me sobresaltaba ante cualquier sombra, cómo había tenido que abandonar mi casa por su obsesión. Pero también hablé del grupo de apoyo y de cómo estábamos ayudando a otros chicos, de cómo no iba a dejar que sus acciones definieran mi vida. El juez lo condenó a 3 años de prisión real, esta vez con tratamiento psiquiátrico obligatorio y una orden de alejamiento permanente. Cuando Alvin ingresó a prisión, su padre me escribió una carta. No era exactamente una disculpa, pero se acercaba. Dijo que había estado pensando en cómo su violencia había generado más violencia, cómo Alvin había aprendido de él que hacer daño era una forma de enfrentar los problemas. Estaba en terapia también, por orden judicial. Aún así, dijo que esperaba que pudiera seguir adelante con mi vida, que merecía algo mejor que quedar atrapada en los conflictos de su familia. No le respondí, pero guardé la carta, como prueba de que las personas podrían cambiar, tal vez. El grupo de apoyo me organizó una fiesta de bienvenida cuando volví a las reuniones presenciales. Habían hecho un cartel y todo. Ahora éramos el doble de miembros. Chicos que habían oído lo que pasó y se dieron cuenta de que también necesitaban ayuda. Algunos sufrían maltrato en casa, otros estaban atrapados en relaciones controladoras. Algunos lidiaban con acoso escolar que se les había ido de las manos. Teníamos historias distintas, pero la misma necesidad de ser escuchados, creídos, de saber que no estábamos solos ni locos. Me gradué del colegio con buenas notas. Pese a todo, ingresé a una universidad estatal a unas 3 horas de casa, lo suficientemente lejos como para sentir que empezaba de cero, pero lo bastante cerca como para volver los fines de semana. Mis padres me ayudaron a instalarme en la residencia estudiantil. Papá revisó 3 veces cada cerradura. Mamá se hizo amiga del personal de seguridad del campus. Rodé los ojos, pero en el fondo lo agradecí. Ellos también habían pasado por mucho. Ver cómo alguien que habían recibido con los brazos abiertos se convertía en una amenaza para su hija debió ser devastador. La universidad me hizo bien. Nadie conocía mi historia a menos que yo la contara. Podía ser simplemente Eve, no Eve, la que sobrevivió a todo aquello. Empecé a estudiar psicología. Entender por qué la gente hace lo que hace me parecía fundamental ahora.
Uno de mis profesores me dijo que tenía muy buen instinto clínico, probablemente por mis vivencias, aunque no le conté los detalles. Fundé un nuevo grupo de apoyo. Resultó que muchos universitarios también necesitaban ese tipo de espacio. En mi tercer año, recibí una notificación que me heló la sangre. Alvin iba a ser liberado antes por buena conducta, 2 años en vez de 3. La orden de alejamiento seguía vigente, pero un papel no detiene a alguien realmente decidido. Llamé al detective que había llevado mi caso. Ya estaba retirado, pero lo recordaba todo. Me dijo que confiara en mis instintos y que llamara al 911 si notaba algo extraño. Se suponía que la prisión me avisaría cuando él saliera, pero a veces los sistemas fallan. Pasé las semanas siguientes sobresaltada por todo. Cada cara desconocida en el campus me ponía nerviosa. Cada llamada de un número raro me hacía entrar en pánico. Mi compañera de cuarto, Julia, pensó que estaba perdiendo la cabeza, hasta que le conté todo. Entonces se volvió súper protectora. Empezó a acompañarme a clases y a chequear cómo estaba todo el tiempo. Era un poco molesto, pero también muy dulce. Sentía que alguien se preocupaba de verdad por mí. La seguridad del campus también estaba al tanto. Tenían su foto y patrullaban con más frecuencia cerca de mi residencia. Un día, recibí un correo de una dirección desconocida. El asunto decía simplemente: por favor, lee esto. Mi dedo estuvo a punto de darle a eliminar, pero ganó la curiosidad. Era del tío de Alvin. Decía que Alvin había sido liberado, pero que se había internado voluntariamente en un centro psiquiátrico de largo plazo, que finalmente había aceptado que necesitaba ayuda seria. Años de tratamiento, no solo unos meses. El tío quería que yo supiera, para que no siguiera viviendo con miedo constante. Alvin había firmado papeles renunciando a su derecho a salir por al menos 5 años. Quería creerle, pero era difícil confiar. Reenvié el correo a mi viejo amigo detective. Hizo algunas llamadas y confirmó que era cierto. La clínica era legítima, especializada en trastornos de personalidad derivados de trauma. Alvin se había internado el mismo día en que salió. Le dijo al personal que tenía miedo de lo que podría hacer si se quedaba solo. Ese nivel de conciencia era nuevo. Tal vez la terapia en prisión había funcionado, o tal vez solo se había cansado de arruinar su propia vida. Seguí siendo precavida, pero el miedo constante empezó a desvanecerse. Terminé la universidad con honores y entré a posgrado en psicología clínica. Me especialicé en trauma y recuperación de abuso. Mi director de tesis me dijo que mi experiencia personal me daba perspectivas únicas, pero me advirtió que no dejara que eso consumiera mi vida profesional. Un buen consejo. Necesitaba equilibrio. Empecé a salir con un chico llamado Noah, de mi clase de métodos de investigación. Le conté toda la historia en nuestra tercera cita. No salió corriendo, lo cual fue una buena señal. El grupo de apoyo universitario se convirtió en un programa oficial, con financiamiento real y una oficina propia. Entrené a otros estudiantes para dirigirlo antes de graduarme. Ver cómo crecía más allá de lo que yo podía hacer sola fue increíble. Como si algo bueno hubiera surgido de todo lo malo. En la ceremonia de cierre me dieron una placa. Fundadora y ángel guardián. Decía: Cursi. Sí, pero lloré igual. Mis padres estaban ahí, radiantes de orgullo. Ellos también habían recorrido un largo camino desde aquel día en la oficina del director, temblando de miedo. Me doctoré y comencé a trabajar en un centro de tratamiento para jóvenes en riesgo, chicos que habían sido víctimas de abuso o que mostraban señales de convertirse en agresores. El ciclo se podía romper, pero requería trabajo constante y difícil. Algunos días eran más duros que otros. Algunos chicos me recordaban demasiado a Alvin, esa mezcla de dolor y rabia buscando un objetivo, pero la mayoría solo estaban heridos, asustados. Necesitaban que alguien creyera en ellos, alguien que les mostrara que había otro camino. 5 años después de que Alvin se internara, recibí otro correo de su tío. Decía que Alvin estaba bien. Seguía en tratamiento, pero ahora en un programa de transición. Tenía un trabajo en la clínica haciendo mantenimiento. Estaba tomando clases universitarias en línea. Su tío creyó que debía saber que Alvin estaba mejor. De verdad mejor esta vez. Agradecí la actualización, pero no necesitaba más que eso. Su camino ahora era suyo. El mío había tomado una dirección distinta, y eso estaba bien. A veces nuevos integrantes de los grupos de apoyo donde doy charlas me preguntan si lo perdoné. Es complicado. Perdoné al chico roto que fue golpeado por su padre hasta perder el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Pero no pude olvidar al joven calculador que falsificó recibos y me acechó con una cámara. Ambos vivían en la misma persona. Eso es lo que hace el trauma. Crea versiones fragmentadas de uno mismo que luchan entre sí. La víctima y el agresor, enredados por dentro. Mi vida hoy es bastante normal. Me casé con Noah la primavera pasada, en una ceremonia pequeña. Sigo trabajando con chicos en situación de riesgo, coordinando grupos de apoyo. Sigo revisando cerraduras más de lo que hace la mayoría de la gente, pero ya no vivo con miedo. Alvin es cada vez menos real, más como una historia que le pasó a otra persona, excepto cuando estoy ayudando a un chico que me lo recuerda, y entonces todo vuelve de golpe. Pero eso es útil, me mantiene alerta, me recuerda por qué este trabajo importa, por qué una sola persona tendiendo la mano puede cambiarlo todo. La última vez que supe de él, Alvin vivía en una casa de reintegración y tenía un trabajo de tiempo completo. Seguía en terapia,
pero estable. Su padre salió de prisión y violó la libertad condicional casi de inmediato, al involucrarse en una pelea de bar. Volvió a la cárcel por algunos años más. Algunas personas cambian, otras no. Esa es la realidad. Lo único que podemos controlar son nuestras propias decisiones, nuestra sanación, nuestra elección de ayudar o dañar. Cada día, al despertar, volvemos a elegir. Esa es la verdadera tarea. No los momentos dramáticos, sino la constancia. La elección diaria de hacer lo mejor de lo que hicieron con nosotros. Mi historia pudo haber terminado de muchas otras formas. Si aquella mujer mayor no me hubiera dejado usar su teléfono. Si la policía no me hubiera tomado en serio. Si Alvin hubiese estado un poco más desesperado o un poco menos asustado, pero terminó conmigo aquí, ayudando a otros chicos a salir de la oscuridad. No perfecta, aún con cicatrices, pero prueba viviente de que sobrevivir es posible, de que los ciclos pueden romperse, de que las personas heridas no tienen que herir a otras. Pueden elegir otro camino, solo hace falta una persona que crea eso, para empezar.